Hola, buen día. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre los pasos que seguimos para lograr aprendizajes. Dentro de la complejidad de la práctica docente, tenemos que dar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿Qué se va a aprender? ¿Qué son los aprendizajes esperados fundamentales? ¿Para qué van a aprender? Que lo encontramos en el perfil de egreso y los propósitos de la asignatura. Y por fin llegamos a la pregunta de los 64,000. ¿Cómo lo aprende? ¿Cuáles son los pasos, la metodología para que el alumno logre aprendizajes? La metodología educativa se puede definir como el modo en que los docentes desarrollan su práctica diaria a través de un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos didácticos. Se busca afianzar un contenido, motivar y darle sentido al conocimiento, así como evaluar, diagnosticar y analizar las capacidades y dificultades de los alumnos. La metodología educativa se desenvuelve en torno a las distintas teorías del aprendizaje, donde se contempla el papel no solo del docente, sino también del estudiante como un ser activo. Por ejemplo, del constructivismo se desprenden varias metodologías, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje situado, el basado en proyectos, estudios de caso, el método Singapur, la metodología DIA. Para observar sus elementos, vamos a revisar brevemente tres de estas. El método Singapur para aprender matemáticas es un método diseñado en ese país, pero sustentado en 5 teóricos reconocidos. De Piaget retoman los estadios de desarrollo, así como el dar tiempo amplio y suficiente para asimilar y asentar las ideas a partir de la resolución de un problema donde se construyen conocimientos. De Vygotsky, que la mejor forma de aprender es en grupo, por lo que los problemas que se plantean se socializan, se argumentan y se descartan soluciones. Es importante verbalizar los procesos. Brunner menciona que nacemos con cerebros visuales y que la mejor forma de aprender es cuando somos capaces de relacionar conceptos tangibles con una representación pictórica y después con una representación abstracta, que es el fundamento de este método. De Diens retoman que los conceptos se deben de aprender de manera informal y una vez entendidos, poco a poco se pasa al lenguaje formal. De Scheme, primero se analizan los problemas y conceptos en sus propias palabras, sin utilizar el lenguaje técnico. Lo importante es que comprendan que los conceptos derivan unos de otros. Por ejemplo, primero estudian la suma, después la suma de grupos iguales y posteriormente la multiplicación. Su enfoque es la resolución de problemas matemáticos y se integra de los siguientes elementos. Los conceptos que manejan son numérico, algebraico, geométrico, estadístico, probabilidades, analítico. Los procesos que desarrolla es el razonamiento, la comunicación y conexiones, habilidades de pensamiento y métodos de investigación, aplicación y modelamiento. Las habilidades que desarrollan son el cálculo numérico, el manejo algebraico, la visualización espacial, análisis de datos, medición, uso de herramientas matemáticas y estimación. Las actitudes que fomenta son la convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia. Y cierra este pentágono la metacognición, que es el monitoreo de los pensamientos propios y la autorregulación del aprendizaje. La metacognición no es pérdida de tiempo, como lo piensan algunos maestros. Es parte del proceso que coadyuva a obtener aprendizajes profundos. El enfoque metodológico es CPA, concreto, pictórico y abstracto. El alumno primero tiene que tocar, manipular objetos, después representarlos por medio de figuras como rectángulos y cuando se comprende el concepto se pasa al símbolo, a la abstracción, al número. Otro ejemplo es la metodología DIA, que retoma sustentos teóricos de Piaget como el conflicto cognitivo, la asimilación y la acomodación, de Vygotsky que el aprendizaje se logra socializando a partir del lenguaje y que el lenguaje es una herramienta del pensamiento, de Feuerstein que habla acerca de la modificabilidad cognitiva que se realiza a partir del aprendizaje mediado. El mediador es un agente externo, activo, que facilita los aprendizajes y en las escuelas ese papel lo toma el maestro. La metodología DIA tiene 5 principios pedagógicos que siempre están presentes al diseñar una sesión. Se comienza con orientar.
que incluye la preparación del espacio físico, mental y emocional de los participantes y del propio mediador, la planeación, la preparación de los materiales, ejercicios de activación, de atención, de relajación, la claridad de la intención didáctica. Desarrollar un diálogo que permita producir aprendizajes a partir de preguntas de diferente nivel cognitivo para describir, narrar, relacionar con las experiencias, valorar, además de la habilidad de profundizar en las respuestas de los participantes para que no solo se mencionen ideas o conceptos, sino ir más allá. Rescatar de manera verbal o escrita las ideas, las aportaciones, los fondos de conocimiento, las experiencias que estén relacionadas con la intención de la sesión, que permita visibilizar y reconocer la sabiduría colectiva. En Cerrar y Trascender se realizan actividades que lleven la experiencia de aprendizaje hacia sus contextos y sus espacios de vida. Motivar es un principio pedagógico transversal presente en todo el proceso, que tiene que ver con el diseño de diferentes tipos de actividades cognitivas, sociales, diferentes formas de organizar al grupo, pequeños grupos, plenaria, hablarles por su nombre, el tono de voz, la escucha activa, la presencia plena. Y por último, comentemos sobre el trabajo por proyectos. Es importante aclarar que un proyecto no es simplemente dejar una tarea que los alumnos se entreguen en un periodo de tiempo marcado por el maestro, como una investigación o una maqueta, y que en ese tiempo no nos enteremos de qué está haciendo el estudiante, sino hasta que entrega su producto. La metodología de proyectos requiere acompañamiento, valoración, preparación en cada una de sus fases. De acuerdo con Tobón, estas son las fases del trabajo por proyectos. El primer paso es la definición de las competencias que se desarrollarán, como la autorregulación, la comunicación verbal, el cálculo matemático, la interacción social, resolución de conflictos, creatividad, innovación, liderazgo, planeación estratégica, además del nodo problematizador. Los problemas generales que existen. Continúa con la contextualización y diagnóstico de los intereses y necesidades de los estudiantes, así como del proceso formativo en el que se encuentran. En el encuadre se realiza la ubicación general del curso y la explicación del nodo problematizador y las competencias. Se ilustra la metodología de trabajo por proyectos y la manera como ésta contribuirá al trabajo. Se especifican los acuerdos fundamentales para la conformación de equipos de trabajo, que queden de manera complementaria y donde se resuelvan los conflictos a partir del diálogo, la mediación y se definan roles. La otra etapa es la construcción de un problema específico. Puede ser una dificultad, un vacío en el conocimiento, una contradicción entre dos enfoques o posturas, una necesidad de aplicar determinados conceptos o construir algo. Posteriormente viene la planeación estratégica, donde se diseña un plan para resolver el problema establecido que contiene objetivos, metas, actividades, indicadores, cronograma, recursos. Después viene la ejecución, donde se pone en práctica el plan diseñado y hay un acompañamiento del docente durante todo el proceso. Se distribuyen las tareas entre los miembros del grupo y se evalúan y reevalúan continuamente. Y la valoración, que es constante durante todo el proceso. Puede ser a través de la observación del desempeño de los estudiantes con base en indicadores y metas definidas, de un portafolio de evidencias o de la exposición de productos. Se acompaña la conformación de equipos, el diseño de la planeación, se dan pautas para la valoración, pero además la metodología de proyectos responde a problemáticas o necesidades. No es lo mismo decir investiga sobre el calentamiento global a formularlo como una pregunta. ¿Qué pueden hacer para concientizar a su comunidad sobre este problema? El enfoque que tiene esta metodología es generar que el alumno busque una solución y haga propuestas. ¿Cómo está definida nuestra metodología? El principal referente está en el programa de estudios, ya que ahí se encuentra el enfoque pedagógico de la asignatura, las orientaciones didácticas y de evaluación, por lo que es importante revisarlo. Cuando volvemos a leerlo, lo vemos con diferentes ojos y enriquece nuestro trabajo continuamente. Para terminar, ¿consideran que es importante ser conscientes de la metodología que aplicamos día a día en nuestra práctica docente?
¿Seguimos todos sus pasos o solamente algunos? Gracias por su atención. Hasta luego.